Hola, mi nombre es Ángel Ibarra Jasso y hoy te voy a hablar acerca de la Convención de las Prescripciones sobre los contratos de mercadería internacional. ¿Qué es esta convención? Bueno, para explicarte muy rápidamente, esta convención se basa en la prescripción que se hace en los contratos de compra de mercadería internacional. ¿Por qué es tan importante esta convención? Bueno, porque en muchos casos, cuando existen alguna situación de problemas en los contratos de mercadería internacional, se recurre normalmente a juicios, a algunas medidas de prevención y de actuación acerca de estos problemas. Y si nos damos cuenta que vivimos en un mundo tan diverso y que los ordenamientos jurídicos de cada país a veces son tan diferentes, podemos entender la importancia de esta convención. ¿Por qué? Porque se centra en hacer más homogéneo este tipo de ordenamientos en este sentido de la prescripción de la compraventa de mercaderías internacional, ya que en algunos países esta prescripción es muy corta, por lo cual no da tiempo a que los comerciantes que intervienen en esta transacción junten las pruebas suficientes u obtengan toda la información que necesitan para poder hacer valer sus derechos en torno a estas indicaciones, y en contrario caso existen ordenamientos jurídicos que son muy largos los tiempos de espera de la prescripción. Por lo tanto, pues en este momento las pruebas que pudieran servir para culpar a alguien en este tipo de situaciones de casos se llegan a perder o incluso dejan de tener validez. O incluso en algunas empresas el tener años con estos problemas de juicios en el sentido de la mercadería internacional, pues es perjudicial para el nombre de la empresa, para las funciones, para todo esto. Por lo tanto, esta convención lo que intenta es homogeneizar un poco en todo este sentido, y intenta también hacer que los estados cumplan estas normas para que su derecho sea más innovador y que pues, obviamente haya mucho más respeto de tiempos y de los derechos tanto de la parte demandante como de la parte demandada. ¿Qué artículos son importantes en esta convención que podemos observar y que la verdad a mí se me hizo muy interesante? Pues primero que nada es el artículo 8 de esta convención, que dice que la prescripción es de 4 años. Por lo tanto, esa es la prescripción regular. Teniendo en cuenta todo este tipo de situaciones y que la mercadería internacional pues sí es un poco tardada por a veces los traslados, embargo, en todas estas situaciones, tenemos en cuenta que 4 años no es un tiempo excesivo, sino es un tiempo totalmente justo para que la parte demandante pueda obtener todas sus pruebas y pueda construir un buen ataque en cuestión a su defensa de los derechos, y también para que la parte demandada no sufra un perjuicio más allá del que pueda generarle el hecho de tener un juicio en su contra. Otro de los artículos que es más interesante y que explica en casos específicos cuál es el motivo para que la prescripción aumente es el artículo 23, que esta prescripción puede aumentarse hasta 10 años. Vemos que sí es un poco alargado este tiempo, sin embargo tenemos que tener en cuenta que hay algunas situaciones en las que el derecho es muy lento, por lo tanto la prescripción en este sentido tenemos que saber, tenemos que ver que no es tanta, debido a que hay audiencias que se llevan después de 1, 2, 3 años del inicio del conflicto, del inicio del litigio. Por lo tanto es un término totalmente correcto, que obviamente es extraordinario, no en todos los casos se lleva, y bueno, aquí el artículo 23 nos explica en qué casos. Y para finalizar, el artículo que también me llamó mucho la atención es el artículo 17, que dice que si el procedimiento ya va a expirar, que sea un procedimiento judicial y que no se haya iniciado uno nuevo, que ya vaya a terminar el procedimiento, o que ya haya terminado y que todavía no se dé una concreta solución, este artículo nos da un año más todavía de prescripción, bueno, que puede operar la prescripción,
por lo tanto pues es un tiempo totalmente entendible. Tenemos que tener en cuenta que esta convención se hizo más que nada para regular todo el comercio internacional y que se hizo en los años 80, bueno, en 1974, casi llegando a los 80, por lo tanto el comercio en este tiempo era aún más lento del que lo es ahora, debido a que la globalización no era tan frecuente y no era tan adecuada, tan avanzada como la tenemos en nuestra actualidad. Por lo tanto, en mi opinión personal, esta convención es algo muy bueno que le pudo pasar al comercio internacional y que tenemos que tener en cuenta, haciendo ver que México es partícipe de esta convención y otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, nuestro comercio internacional y la compra de mercaderías está totalmente regulada y protegida por esta convención. Algo que en sus mismos artículos nos comentan que si en algún caso el derecho internacional privado no define bien en cuál ordenamiento se debe de resolver los casos, entrará en vigor esta convención. Muchas gracias y bonita tarde.